Y quiero darle una cordial bienvenida al rector Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso. Él es abogado, magíster en Filosofía de la Ciencia, con mención en Lógica, por esa misma universidad, y además es el actual vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. También quisiera saludar muy especialmente al dueño de casa, el rector Ignacio Sánchez, profesor titular de la Facultad de Medicina, es médico cirujano y pediatra de la Universidad Católica, especialista en enfermedades respiratorias de la Universidad de Manitoba. Inmediatamente le voy a pasar el micrófono al rector Valle, quien nos expondrá sobre las nociones de rol público en 10 a 15 minutos, rector. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, desde luego, por su presencia. Y especialmente quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada. Yo en ello aprecio ciertamente un acto de deferencia y un signo de confianza para mí muy significativo. Quiero agradecer también a Mauricio Urrutia, tanto por su atenta información operativa, especialmente por los valiosos y también cuantiosos documentos preparatorios que me hizo llegar. Pero sin duda, sin su atenta, información, para mí habría sido más difícil. Luego, respecto de mi intervención en particular, quiero señalar que yo voy a acometer unas 4 explicaciones y una conclusión muy breve sobre la base de esas 4 explicaciones. Lo primero que haré es intentar reconducir, ¿no?, el tema convocado, el sentido de lo público, a lo que pudiera ser, ¿no es cierto?, su significado. Y yo el esfuerzo que haré es decir que el sentido público lo vamos a entender, o yo lo voy a entender, como servicio a la sociedad, simplemente. Luego, otra explicación, cómo es posible participar de ese sentido público en educación. En tercer lugar, quiero referirme a lo que yo considero la principal y la prioridad más importante para la función pública en educación en nuestro tiempo, y una condición, digo yo, de posibilidad para ser parte del servicio público a la sociedad en su conjunto, es que desde luego haya autonomía y uso público de la razón para que se dé, ya digo, esa condición de posibilidad de servir a la sociedad. La pregunta, entonces, a la que yo quisiera también responder en términos genéricos es, el tema nos convoca para hacernos la pregunta de cómo podemos responder al sentido de lo público en educación. Y con esas 4 explicaciones pretendo yo, digamos, dar respuesta. Y si uno tuviera que delimitar el significado de sentido de lo público, a mi juicio corresponde también a esa síntesis que yo hacía hace un momento, ¿no? Entender el sentido de lo público como servir a la sociedad y referirlo a su vez a otra pregunta más específica. A mi juicio, se trata de responder a cómo se contribuye a la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad que por lo mismo no
se constituye sobre la base de instituciones jurídicas, políticas y culturales que promueven los valores y las virtudes propias del Estado de Derecho y también unas relaciones económicas y sociales adecuadas para una justa adjudicación de bienes y servicios a las personas. En consecuencia, para mí, el sentido de lo público se traduce en unos principios de ética pública, ¿no? Lo que señalo anteriormente no corresponde a algo así como un programa político, sino más bien a principios orientadores, ¿no?, de ética pública a la hora de entender el servicio a la sociedad. Y trataré luego de dar razones en ese sentido. Lo público deviene para mí entonces en un criterio de legitimidad, no de legalidad, ni de régimen jurídico o patrimonial. Es probablemente más complejo y puede ser incluso más exigente. El sentido de lo público, digo yo, no se satisface operacionalmente acudiendo a criterios reductivos de las categorías de la economía o de la teoría del derecho. Por lo mismo, el sentido de lo público no se reduce a la producción de bienes públicos ni a cierta estructura jurídica o patrimonial de las instituciones y específicamente de las universidades. Igualmente, advierto, y desde luego me parece que es pertinente hacer el matiz, la estructura jurídica o patrimonial no creo que sea irrelevante, ¿no? No creo que la propiedad finalmente sea irrelevante, pero a la vez entiendo que el carácter privado, sea en el origen o en la propiedad, no impiden por sí mismo la contribución de una institución a la función pública, es decir, a la consecución de fines públicos. Yo creo que sobre eso tenemos aquí un debate que a veces, digamos, se hace de una manera dicotómica, simplista, que desde luego no contribuye a reconocer la realidad e incluso nuestra historia, ¿no? ¿Cómo es posible participar de ese sentido de lo público? Yo en esto quiero, digamos, atenerme a unas orientaciones que encontré en uno de los textos de trabajo, uno de los textos preparatorios, ¿no?, del año 2014, que recoge décadas de reflexión y resume documentos fundamentales sobre la identidad y la misión de la Universidad Católica como institución en general, como institución de la Iglesia. Una orientación muy pertinente en este orden de ideas se encuentra en uno de los textos preparatorios, como decía, específicamente el documento guía, Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva, citando la declaración Gravissimum Educationi, dice que las universidades católicas deben estar al servicio de la sociedad y no solo de la Iglesia. Lo digo desde luego porque estamos en el Congreso de la Educación Católica, la misión de las universidades católicas, y hay ahí una enumeración de orientaciones, guías, que me parece a mí que desde luego son orientaciones válidas para el conjunto de la sociedad, para las políticas públicas, y no creo yo que tengan, por así decir, relevancia solo desde la mirada, ¿no es cierto?, de las universidades católicas o de las instituciones católicas de educación. Brevemente, ¿no?, allí se expresa claramente la disponibilidad de la Iglesia para cumplir una obra de servicio en apoyo a la promoción de las personas y la construcción de una sociedad cada vez más humana, el reconocimiento de la instrucción como bien común, la reivindicación del derecho universal a la educación, el apoyo implícito a todos los hombres y a todas las instituciones que, combatiendo por tal derecho, se oponen al imperante liberalismo, la tesis según la cual la cultura y la educación no pueden estar sometidas al poder económico ni a sus lógicas, la llamada al deber que tiene la comunidad y cada uno de sostener la participación de la mujer en la vida cultural. Sí, me parece a mí que hay un conjunto de orientaciones que dicen relación con desafíos que tiene la sociedad en su conjunto y que expresan entonces un sentido de lo público, que creo yo debe ser parte de esa construcción, ¿no?, de una sociedad más democrática. Esas orientaciones, a mi juicio, son válidas
para el presente más que nunca, incluso uno podría decir más que en los tiempos del Concilio Vaticano II, fecundas y proféticas, de gran, fecundidad histórica para asumir muchos de los desafíos actuales de la sociedad en su conjunto. Es decir, de carácter público. ¿Por qué? Porque dice en relación con un desafío que tienen las sociedades de nuestro tiempo. Y luego quiero yo referirme a ese principal desafío que yo señalaba antes también como prioridad, la propuesta de la educación integral. Equivale, al sentido de lo público en educación como prioridad cívica de la sociedad. Tenemos hoy día una enorme dificultad y creo que esta puede ser la reforma imprescindible, la reforma que a su vez pueda tener mayor dificultad porque no solo tiene unas resistencias explícitas, sino que también tiene unas resistencias implícitas, tiene unas resistencias que a veces se nos vienen de nuestras propias limitaciones cognitivas o intelectuales o biográficas para atender efectivamente a esa prioridad. Educar, se dice en ese mismo documento, es mucho más que instruir. La mayor contribución a una sociedad cada vez más humana es desarrollar una educación que considere la persona de los estudiantes en su integridad. Y por lo mismo quisiera solo aquí hacer el matiz. Cuando uno se pregunta entonces por la estructura jurídico-patrimonial, o si tiene que ver con el carácter legal, creo yo que si eleva finalmente la mirada y dice, mire, lo que tenemos enfrente es esto otro, es este otro desafío, y el concepto de lo público entonces se traduce en un criterio de legitimidad y de ética pública muy relevante, a mi juicio, para entender cuál es el desafío de participar, ¿no?, en el sentido de lo público, en la función pública. La crítica, ¿no?, al carácter instrumental de la educación, a partir de una concepción puramente funcional de la educación, como si ella tuviera que legitimarse solo si está al servicio de la productividad, solo si ella está al servicio de la economía o del trabajo, si nos educamos solo para producir y no nos educamos para convivir, para reconocernos con el otro, porque esas son también dimensiones trascendentes de la vida humana, de la persona humana, y a mí me parece que son asuntos del mayor interés público. Educar, para vivir juntos, para poder vivir en comunidad, para reconocer al otro como una dignidad moral intrínseca, como un fin en sí mismo y nunca como un objeto o instrumento útil para fines determinados por otros. Hago esta relación, de nuevo, conceptual, con la afirmación que hice al inicio. El sentido de lo público es cómo nosotros logramos identificar una noción de ética pública que nos permita reconocernos en esa función de servicio a la sociedad, más allá, obviamente, de lo que puedan ser nuestras propias o respectivas instituciones. Y luego me parece que una condición de posibilidad para que las instituciones educacionales participen de ese sentido de la función pública, es desde luego la autonomía y el uso público de la razón en el contexto de comunidades educativas, como una condición de posibilidad para contribuir a valores y fines públicos como el pluralismo, la diversidad como patrimonio cultural de la sociedad. Creo yo que esta es una condición institucional para la libertad de pensamiento y de expresión, desde luego para la investigación, la formación docente y la creación. La universidad no puede estar sujeta a un controlador externo ni a una voluntad externa al margen o que se impone simplemente sobre la comunidad académica o la comunidad universitaria en las tareas propias de la institución, es decir, en sus tareas de investigación, en sus tareas de docencia, en sus tareas de extensión cultural. Si la comunidad, por así decir, uno lleva esto al extremo, ¿no?, quiere transformar la universidad en otro caso, a mí me parece que hasta ahí llega. Ninguna institución, sea privada o sea pública, tiene autonomía para transformar la universidad y convertirla en algo así, por ejemplo, como un instrumento de acción contingente o de acción política o un foro de proselitismo o un centro finalmente no de
producción de ideas desde ciertas perspectivas de interés en la sociedad, porque en ese mismo momento, creo, la universidad deja de ser universidad independientemente del carácter que tenga en cuanto a su régimen legal o a su régimen patrimonial. El servicio a la sociedad, en otras palabras, es el concepto a que reconduce, a mi juicio, la pregunta por el sentido de lo público. Es decir, la universidad no debe disponerse al servicio de determinados grupos, sectores o intereses presentes en la vida social, ciertamente, e incluso legítimamente, ¿no? Y por lo mismo señalo en el inicio que ello se traduce en la pregunta por cómo se contribuye a la construcción de una sociedad democrática, no solo de un Estado democrático. Ese concepto, ¿no? Ya digo, como entendido en su dimensión de ética pública, es lo que debiera guiarnos a la hora de querer esclarecer, reconocer, identificar el sentido de lo público y no quedarnos, me parece a mí, en condiciones más bien operacionales, porque acortan la discusión y disminuyen finalmente la profundidad y la trascendencia que todos buscamos finalmente cuando hablamos de educación y del sentido de lo público. Eso. Muchas gracias. Hoy día no funciona. Gracias, rector, y le doy la palabra al rector Sánchez. Muchas gracias, Francisca, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy día acá en este congreso y particularmente en este panel, y junto con agradecer a todos los organizadores que tienen esta muy importante para tener esta discusión. Agradecer a Francisca Alessandri su moderación y la conducción de esta conversación. Y tengo que agradecer muy especialmente al rector Aldo Valle por haber aceptado la invitación. El rector Valle, junto con ser rector de la Universidad del Paraíso, es vicepresidente del Consejo de Rectores. Creo que la palabra y las opiniones del rector Valle tienen mucha importancia en este debate. Y yo quisiera, junto con agradecer su disponibilidad, su siempre cercano trabajo con nuestra universidad, quisiera decir que la presentación que él acaba de hacer me identifica plenamente. No vamos a tener un gran debate, una gran diferencia de opiniones. Probablemente hay matices que uno puede enfatizar más, pero la presentación del rector Valle creo que resume de manera muy clara una propuesta y una mirada desde lo público en el sistema universitario. Yo quisiera estar de acuerdo con él en el sentido de que el rol de lo público, la función pública de una universidad supera ampliamente su estructura o su naturaleza jurídica, su propiedad, y va a reflejarse con algunas características propias de la institución en el efecto, en el impacto y en el compromiso de bien público de esa comunidad. Quisiera decir que para nosotros como Universidad Católica el fortalecimiento y el desarrollo de las universidades estatales a lo largo del país es un tema muy importante. Y creo representar también a los demás rectores en que trabajamos en conjunto en el Consejo de Rectores, también a rectores que están hoy día presentes, que no pertenecen al Consejo de Rectores, en el sentido de que siempre he escuchado, y creo que es un consenso, que el sistema universitario no estatal quiere que el sistema universitario estatal se desarrolle de Arica a Punta Arenas de la mejor manera para poder constituir una columna vertebral de universidades estatales con las cuales podamos trabajar muy en conjunto y las cuales sean importantes en el desarrollo de las distintas comunidades del país.
Es decir, cuando uno habla desde una institución de carácter público como esta, que no le pertenece al Estado, en ningún momento estamos poniéndonos en una vereda enfrente, en ningún momento nos estamos poniendo en una competencia, sino que debiéramos ponernos en un trabajo conjunto, en un trabajo sinérgico, en poder sacar adelante lo mejor del trabajo conjunto de estas instituciones. Pienso que para ningún país tener un sistema estatal muy fuerte con un sistema no estatal debilitado es una buena noticia, y viceversa tampoco. Nosotros tenemos que considerar la historia del sistema de educación superior en Chile, que nace hace cerca de 170 años con la fundación de la Universidad de Chile, y que comienza a integrarse esta relación mixta con la fundación de nuestra universidad hace 130 años, con la creación de la Universidad de Concepción, ya van a ser 100 años, con el desarrollo de la antigua Universidad Técnica del Estado como Escuela de Arte y Oficio y posteriormente Universidad Técnica, y con la incorporación entonces de un grupo de universidades que sin pertenecerle al Estado nacen de sus propias comunidades, algunas desde el mundo de la Iglesia Católica, otras instituciones como Concepción, Austral, Santa María, desde comunidades de regiones que quieren aportar a lo público. Cuesta pensar un proyecto más público que una comunidad se agrupe para tener una universidad, un centro de estudios superiores que pueda desde esa propia comunidad aportarle al país. Y ese es el caso de las instituciones que yo recientemente he nombrado. Por lo tanto, es importante que conozcamos la historia, es importante decir que la historia de la educación superior en Chile es muy distinta a la historia de la educación superior en otros países de la región, en donde los proyectos que no le pertenecen al Estado nunca han tenido un apoyo del Estado. Nosotros tenemos un apoyo del Estado como instituciones de función pública de un tiempo muy prolongado. El primer aporte que tienen las universidades no estatales, aporte económico del Estado, data del año 1927. Es decir, tenemos 90 años de aporte y compromiso, y ese aporte se fundamenta en esta labor sinérgica, esta labor colaborativa del Estado en la formación de profesionales, en la creación de nuevo conocimiento. Entonces, me parece que tenemos que entender las universidades en el sentido de educación superior que crea conocimiento. No son universidades a las cuales el Estado le dice lo que tiene que hacer, como en el mundo napoleónico, sino que son universidades que con una sana autonomía del Estado trabajan en conjunto, estatales y no estatales, hasta la creación del Consejo de Rectores, un grupo pequeño de universidades en conjunto para producir bienes públicos a lo largo del país. Y entonces, hay algo misterioso, casi mágico, porque de repente funciona, de repente no. Y entonces llegamos a este trabajo sinérgico, a este número de 6 a 8 instituciones en que hace 60 años se dan origen al Consejo de Rectores, y dan origen entonces a una especie de columna vertebral de la educación superior en Chile, las cuales van a seguir dando origen al resto del sistema a través de las universidades regionales, a través de las universidades que se derivan de esta institución. Como ustedes bien saben, ya en el año 81 comienzan a crearse nuevos proyectos de universidades privadas, las cuales después de estos 30 o más años de existencia, algunas de ellas claramente han ido avanzando en su complejidad, en su aporte al país, y han ido teniendo condiciones muy claras de universidades de
función pública evidente. Uno podría decir, bueno, toda institución que forma profesionales, que colabora en la educación, ya está realizando una labor pública, y eso es evidentemente sí. Sin embargo, hay otras características que definen más claramente funciones públicas de una institución, y esas características, ya lo decía el rector Valle, tienen que ver con su gobernanza, con sus sistemas de admisión, con las características de sus programas de estudio, con la investigación que se hace, con el compromiso cultural, científico, con sus comunidades. Y por eso es que desde el mundo estatal y desde el mundo no estatal, creo que la colaboración a lo público puede ser muy significativa, muy evidente, y que se da no solamente en el mundo universitario. Yo quisiera, a través de algunos ejemplos muy sencillos, llamar la atención de esta diferencia entre lo estatal, lo no estatal y esta orientación a lo público. Todos los que conocen la labor que realiza Coaniquem en la protección y tratamiento del niño quemado, y que hay personas que vienen de otros países, hermanos. Coaniquem está desde América Central hasta todos los países de Sudamérica. Es una iniciativa que nace de un exalumno de esta universidad, el doctor Jorge Rojas, y que desde una iniciativa de carácter público que no le pertenece al Estado, toma un desarrollo enorme en una condición que nadie podría decir que no es de la mayor importancia para nuestro país, en la prevención de las quemaduras de los niños, en su tratamiento. Otra iniciativa o otro movimiento, cuando hablamos de la reforma universitaria de hace 50 años que nace en la Universidad Católica de Valparaíso, se continúa en esta universidad y ha sido muy clave para el sistema de educación superior que conocemos hoy día. El movimiento estudiantil del año 2006, del 2011, no fue un movimiento estudiantil de las universidades del Estado solamente. Es un movimiento estudiantil que vota esta barrera de pertenecer al Estado o no, y aparece como un movimiento de carácter de la comunidad. Y en esa comunidad, por supuesto que el Estado está presente, pero muchas iniciativas no estatales también están. Y así podemos seguir mostrando algunos ejemplos que puede ir desde los bomberos hasta la Cruz Roja, etc. Lo que quiero decir es que la comunidad viva con un aporte público y con un altruismo y con características de bien común, puede y está entregando bienes públicos muy importantes a la sociedad. Volviendo al mundo universitario, yo diría que nuestras universidades de carácter público tienen que ser estos espacios de reflexión cultural, de investigación científica, de debate de ideas. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de expresar el rector Valle en el sentido de dos aspectos importantes: autonomía de influencias externas, estatales, de los controladores de una universidad, de a quién pertenece una universidad, pero junto con entender a quién pertenece, cuáles son los límites de independencia y de autonomía de su desarrollo, para que la universidad sea un centro en donde se acoja a incluso los que discuten su propia orientación, su propia presentación en la sociedad. Uno puede tener un mayor respeto por la identidad de una universidad, pero independientemente de respetarla, independientemente de valorar su aporte, la reflexión interna tiene que estimular la crítica con respeto, con altura de miras, pero una universidad es un centro que constantemente se está pensando y repensando, y eso nosotros tenemos que estimularlo. Y entonces esa autonomía es clave de mantener. Y lo otro es mantener la libertad académica interna, esta autonomía de cada uno de los integrantes. Y entonces esta libertad académica tiene que ver con la pluralidad de ideas al interior de una institución, la pluralidad de instituciones al interior de un país, pero también el pluralismo que se juega día a día. Se juega en la contratación de nuevos profesores, se juega en el respeto para que todos den su opinión. Siempre hemos dicho que el pluralismo 100% es tan difícil de lograr, porque muchas veces al interior de instituciones va primando ciertas posturas,
ciertos planteamientos que muchas veces opacan a minorías que pueden sentirse más o menos disponibles para dar su opinión. Pero creo que es labor de todo rector, de todo decano, de todo director, de todo profesor, de todo miembro de una comunidad universitaria, trabajar día a día para que el pluralismo y el respeto al interior de una institución se logren. Otro aspecto que yo quiero hacer énfasis es tener la conciencia permanente que nosotros estamos siendo beneficiarios de la fe pública, estamos utilizando recursos públicos a través de los proyectos de investigación, a través de los fondos basales, a través de los convenios de desempeño, los fondos competitivos, y por tanto nos debemos a nuestro país, a nuestra sociedad. Tenemos que mostrar lo que hacemos, tenemos que tener claridad de que el país está apostando en nosotros y por tanto con toda la autonomía que tenemos que tener y con toda la libertad de cátedra y con toda la libertad de trabajo, hay un compromiso personal de nosotros para hacer el mejor trabajo posible, con la mayor entrega posible, porque muchas personas están confiando en nosotros y en ese sentido eso es una responsabilidad muy grande. El compromiso público, ¿cómo se manifiesta patentemente? Yo diría que nuestros egresados diariamente demuestran el compromiso público de una institución a través de su labor, a través de su generosidad, a través del compromiso con el país. Las iniciativas que tienen nuestros profesores, nuestros estudiantes, iniciativas que van mucho más allá de su labor académica, la investigación científica, la creación de nuevo conocimiento, ese es el compromiso público que tenemos con el desarrollo de nuestras comunidades. Ser motor de desarrollo, el trabajo conjunto que realizamos con otras instituciones de función pública. Puedo decir que en esta institución, el trabajo que se hace con las universidades estatales, el trabajo que se hace con el sistema universitario en general, es extraordinariamente fecundo, es muy amplio. Y muchas veces cuando yo converso con profesores, investigadores, que tienen líneas de investigación, algunas veces me dicen, oye, ¿y ustedes, los rectores, por qué están peleando por los medios? ¿O por qué están discutiendo rectores de universidades estatales o no estatales? Cuando yo como investigador tengo redes de Arica a Punta Arenas y no me importa si es una universidad estatal o no estatal, lo que me interesa es dónde encuentro yo al par que trabaja en la línea que yo trabajo. Y lo que me interesa es cómo hacer sinergia con ese profesor que puede estar en una universidad de región estatal, que puede estar en una universidad privada, que está fomentando su desarrollo y que lo que yo quiero es tener un trabajo conjunto. Esta opinión también la he visto presente en estudiantes cuando se asocian en academias científicas, en estudiantes cuando hacen proyectos culturales, interinstitucionales. Creo que dejan de lado el tema de propiedad, dejan de lado el tema de qué institución es y lo que buscan es el proyecto, me identifica o no y cuál es la repercusión de ese proyecto. Para finalizar yo diría que el llamado que debiéramos tener es a sostener más diálogos de este tipo, en donde con las preguntas de ustedes, con las preguntas de la moderadora, nosotros podemos ver que hay muchísimas más cosas que nos acercan y muchísimas más cosas que nos identifican como miembros de un sistema universitario nacional y que este sistema está llamado a botar barreras de propiedad, de territorio, y a abrirse a un sistema muchísimo más en red, en donde el objetivo final sea la educación, la creación de nuevo conocimiento, el aporte a la comunidad y el poder compartir este conocimiento en vistas de entregar un proyecto común de manera más apropiada al servicio del país. Muchas gracias. Nos quedan unos minutitos. Yo quería aprovechar de profundizar un tema que ustedes, rectores, tocaron en sus exposiciones respecto a la autonomía. Y la autonomía se refiere, ¿no es cierto?, a, ustedes mismos dijeron, no necesariamente a quien sea el
el mandante de la institución. Pero, ¿cómo usted viene y, rector Valle, cómo cree usted que ha sido uno de los puntos que ha salido, por lo demás, en la discusión del proyecto de instituciones superiores estatales respecto a la gobernanza? ¿Cómo vive, cómo debiera de vivir una universidad estatal, su autonomía respecto del Estado o de cualquier otro grupo de presión que pueda, ¿no es cierto?, tratar de influir en ese proyecto? A ver, muchas gracias. Las universidades estatales no pueden convertirse en servicios de la administración central del Estado. ¿Cómo se evita eso? Las universidades estatales no pueden, por lo mismo, depender de los gobiernos. Es cierto que deben mantener una relación, ojalá expedita y cercana con los gobiernos, cualquiera sea el signo político que puedan tener los gobiernos, porque son universidades que le pertenecen al Estado, pero eso es lo mismo que decir que son universidades que le pertenecen a la sociedad. Estas universidades no le pertenecen ni a sus académicos, ni a sus directivos, ni a sus estudiantes. Estas universidades deben responder, por lo mismo, a exigencias que provienen de la sociedad en su conjunto, en toda su diversidad y complejidad. Y entonces, claro, en la estructura de gobierno, lo que hay que cuidar es que haya componentes que permitan una articulación de las universidades y, desde luego, también control y gerencia pública. Las universidades del Estado deben estar al servicio de objetivos nacionales de la política pública, de objetivos, por lo mismo, del Estado, y, sin embargo, debe cuidarse siempre que no pueden estar al servicio de los gobiernos. Chile tiene una tradición de respeto en general, pero podemos perder esa tradición y es mejor poner los controles a tiempo. ¿Y cómo se materializa eso en la gobernanza? ¿Cuál cree usted que es el sistema que debe tener una universidad como la suya? ¿Cuál debería ser el espíritu de la normativa que proteja además esa autonomía? Yo creo que el espíritu debe ser, desde luego, que la decisión final, la voluntad, que en última instancia, ¿no es cierto?, toma las decisiones de largo plazo, las decisiones más estructurales del proyecto educativo, del proyecto institucional, estén radicados en su propia comunidad académica y, en lo posible, también con participación de la comunidad universitaria. Hay distintas formas de participar en órganos colegiados, por ejemplo, que dan transparencia, que dan legitimidad, que contribuyen a la gobernanza de las instituciones. Y a mí me parece que lo que se está logrando ahora en el proyecto de ley tiene ese equilibrio. En un principio el proyecto, a mi juicio, tenía más bien un desequilibrio. Ahora le parece que está mejor sí, me parece, cómo está concebido. Sí, como fue aprobado. Gracias, rector. Rector Sánchez, le paso el micrófono. Ahí funciona. Excor de Iglesia sostiene que las universidades católicas deben tener alguna autonomía respecto de la Iglesia. ¿Cómo se vive aquello y cuánto cree usted que se da esa autonomía y cómo se materializa al interior de una institución católica como la Pontificia Universidad Católica? Bueno, yo creo que ahí tenemos mucha responsabilidad los directivos, los profesores y, por supuesto, las autoridades eclesiásticas en tener un diálogo y una comprensión cabal de lo que significa una universidad. Porque a mí me parece que el rector de una universidad y su comité directivo, sus decanos, etcétera, tienen la misión de reflexionar sobre todos los temas al interior de la universidad, su identidad, desarrollar investigación en todas las áreas, conociendo cuál es la misión, conociendo cuál es la identidad propia de la institución, pero también promoviendo y activando una reflexión interna muy amplia, captación de estudiantes, profesores de todos los credos, vivir la universidad en un país real. Nosotros como rectores o como autoridades, creo, no nos gustaría a nadie tener solamente estudiantes católicos, no nos gustaría a nadie tener solamente profesores católicos, porque estamos en países reales,
Lo que yo quiero es que la comunidad de la Universidad Católica sea un reflejo de la comunidad nacional, ahora con estándares de calidad, con estándares de exigencia académica, con estándares de exigencia en la búsqueda de la verdad a través de una investigación en todos los campos del saber, pero con una reflexión que nos tensione, nos ponga a prueba, nos tensione internamente sobre el avance hacia esos caminos de verdad en los distintos ámbitos, en el arte, en la ciencia, en las humanidades. Ahora, la responsabilidad de un rector, la responsabilidad de las autoridades es poder tener ese diálogo con las autoridades eclesiásticas, con el obispo, con el gran canciller, con el vicegran canciller, una reflexión al interior de una facultad de teología, de qué significa entonces ser una universidad de iglesia, parte de la iglesia, y qué significa avanzar en una institución de educación superior de calidad, porque este balance entre la calidad y la identidad tiene que ir dialogando fuertemente. Nosotros tenemos, por ejemplo, todos nuestros concursos son internacionales, concursos de profesores. En los últimos 2 años, el 40% de los profesores que han ingresado a esta institución provienen del extranjero y han ganado concursos internacionales muy competitivos y tenemos cada vez mejores profesores con mayor calidad académica, mayor capacidad de investigar. Varios de ellos que no son católicos y varios de ellos que entienden perfectamente cuál es la identidad de esta institución, la respetan y vienen muy generosa y honestamente a trabajar acá. Entonces, porque vengan menos profesores, más profesores que no son católicos, más estudiantes que no son católicos, ¿se va a perder la identidad de la institución? Yo creo que no. Yo creo que la identidad de la institución no va a depender de si tenemos un 70, un 40 o un 50% de estudiantes católicos. Lo que tenemos que tener claro es que esa identidad tenemos que nosotros trabajarla, exponerla, mostrarla como una riqueza para el país en su globalidad y mostrarla como una muestra de una pluralidad de propuestas educativas dentro de un país que es muy amplio. Al respecto, rector, hace un momento el cardenal Bersaldi decía que las instituciones católicas no debieran de educación, no debían de atrincherarse, ser un núcleo cerrado de católicos, pero tampoco ser neutrales y ser una suerte de mediadores en un mundo diverso y secularizado. ¿Cuál es el desafío para la Universidad Católica en cuanto a mantener su misión católica y su distintivo? Un poco lo decía previamente en el sentido de que mostrando muy honestamente y de manera muy transparente lo que somos, la propuesta que tenemos, ser una universidad con mucha inclusividad, que el Cristo que está aquí en Casa Central con los brazos abiertos represente realmente una actitud de acogida a todos quienes quieran venir a trabajar, a enseñar, a aprender, a realizar trabajos conjuntos con nuestra institución, sabiendo que aquí hay una identidad y una propuesta valórica, una propuesta que nace del Evangelio, pero que esa propuesta no es excluyente, que esa propuesta es alegre, que recibe otras propuestas, pero que está convencida alegremente y de manera muy, muy clara de lo que queremos aportarle al país y que pensamos que es una buena noticia. ¿Pero eso requiere una comunidad académica mayoritariamente católica o no necesariamente? No necesariamente. Nuestras universidades en el Asia y en otros lugares son minoritariamente católicas en términos de sus estudiantes, en términos de sus profesores. En Corea, en Taiwán, en distintos lugares, no más de un 5, un 10% de esas comunidades son católicas. Pero la propuesta hacia el país y la valoración que los no católicos de esos países tienen de la institución hacen que sean instituciones altamente competitivas, de gran calidad y que sean un aporte muy importante al desarrollo de esos países. Yo creo que nosotros, como identidad de universidad, no podemos depender de las mayorías de estudiantes o de las mayorías de los profesores. Lo que tenemos que depender es que la esencia misma de la identidad se vaya perpetuando, se vaya transformando dentro de los cánones que nos vayamos haciendo nosotros como una reflexión de nuestra identidad, pero que sea siempre una propuesta muy evidente
y muy clara a los países en donde servimos. Gracias, rector. Estamos ya en la hora. Los rectores tienen otros compromisos. Les quiero agradecer especialmente al rector Valle que nos haya acompañado en este panel. Gracias al rector Sánchez y a todos ustedes por su asistencia y ojalá puedan asistir a los demás paneles que vienen a continuación en este congreso.